Bienvenidas y bienvenidos a Cancionero Nacional de la Desigualdad, un viaje por las canciones que han puesto en palabras y en ritmo las injusticias de Colombia. Aceta está en la casa, Nariño está de casa. Fase. Yo quiero arrancar este segundo episodio de nuestro Cancionero Nacional de la Desigualdad. Primero saludándola, Sara. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien. Espero que ya esté todo también muy bien. Sí, acá también está todo muy bien. Y segundo, preguntándole, ¿usted qué es lo que recuerda que estaba escuchando en el paro nacional? Me la pone difícil porque ya son 4 o 5 años, ¿no? Ha pasado tiempito, pero así como de primerazo, yo creo que mucho Edson Belandia. Tengo presente también a La Muchacha. No sé si vio alguna vez como esa sesión que hicieron con Briela y Liana, si mal no estoy, como en el metro. Sí. De Medellín. Buenísima. Y también como a Cocodrilo, cuando existía, ¿no? Como esa banda así como de punk latino tropical. Ellos hicieron como un EP del paro, muy chévere. Precisamente SP. Entonces, eso es así como lo que se me viene primero a la cabeza. ¿Por qué? Bueno, yo le hago esa pregunta porque precisamente este año se cumplen 4 años del estallido social, ya 4 años larguitos, y yo personalmente no entiendo en qué momento pasa tan rápido el tiempo, la verdad, pero pues muchas cosas han cambiado, ¿no? En ese entonces había otro gobierno, había otro clima social en el país, otras consignas, otras exigencias. Pero a pesar de que ha pasado el tiempo, yo sí creo que el estallido social nos marcó profundamente de muchas maneras. Y sobre todo, pues, con todo el impacto que tuvo la brutalidad de la fuerza pública contra los y las manifestantes. Pero sin dejar eso de lado, también siento que fue un momento de mucha inspiración artística, ¿no? Fue un caldo de cultivo como para el desarrollo cultural, pero en la calle, ¿no? Y de un montón de artes, ¿no? Exacto, de un montón de artes, no solamente como de la música, sino en general. Entonces era como muy común ver a los artistas de muchos campos manifestándose en la calle de muchas maneras y de formas demasiado llenas de imaginación para pues señalar esas desigualdades que estábamos viviendo en el momento. No sé si se acuerda de algún momento. Pues yo creo que hay varios momentos como en relación al paro y a la música que a mí se me vienen a la mente porque creo que estaba muy presente. De hecho, si hablamos así como de bandas y juntes y tal, me acuerdo mucho como de La Segunda Línea, que fue un montón, claro, detrás de la primera, pues que era defensiva y tal, había como un montón de personas en relación con las artes, llevando también esta movida, pero desde ese otro lado bien cultural. Recuerdo también, no sé si alguna vez escuchó del Frente de Músicos Unidos. No me acuerdo. Fue un junte también de varios músicos que se manifestó en la calle durante esos meses y que pues dejó en plataformas como YouTube algunas pues composiciones originales que nacieron precisamente del paro. O pues así como por último, como la presencia muy activa, sobre todo en redes, de diferentes cabezas de agrupaciones importantes para el alternativo colombiano, ¿no? No sé, hablemos de Mario Galeano, por ejemplo, del Frente Cumbiero. ¿Sabe? Como toda esta gente, o La Muchacha, que ya la mencionábamos antes, o los Alcolíricos incluso, desde Medellín. Entonces creo que es más o menos eso lo que está presente en mi cabeza en cuanto a música y paro nacional. Yo ahí le sumaría una que era todos los toques de punk que había en el Parque de los Hippies, en Chapinero. Había todo el tiempo bandas de punk, había todo el tiempo tarimas o parlantes, y en esos parlantes empezaron a sonar canciones que se volvían himnos. Entonces recuerdo muchísimo El Baile de los que Sobran, que era hermoso. típico, todo el mundo la cantaba, y era, o sea, a los primeros días, pues muy chévere, pero luego yo empezaba a pensar como, bueno, pero pues eso es chileno, ocurrió en otro momento, como que nosotros también tenemos nuestros propios himnos, y bueno, y ahí, no sé, sonaba también Aterciopelados, La Peste, La Etnia, Las Almas. Y ahora que menciona Alcolíricos, yo siento que hubo un momento muy especial que fue pues precisamente ahí en mayo de 2021, cuando Alcolíricos saca La Casa de Nariño.
¿no? Que es casa Claro. con Z y pues como haciendo este juego entre palabras y letras que saben Muy muy bien. alcohólicos, muy hip Exacto, hop. exacto, que lo saben hacer muy bien. Y cuando salió esa canción, yo sentí como que por fin había un himno propio o un himno digno de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, como una canción que respondía a ese momento. ¿Usted recuerda la primera vez que escuchó esa canción? Pues así que yo le diga la primera vez como tal. Como tal. Como tal, la primera Ujú. vez, no, en realidad, pero sí la tengo muy presente porque pues ambientó de una u otra manera justamente eso que estaba diciendo ahorita y Ujú. es como ese sentir y ese sentimiento colectivo que hubo en ese momento y que estuvo acompañado precisamente por la música. Ujú. Pues precisamente el segundo episodio de este Cancionero Nacional de la Desigualdad se va a tratar sobre la Casa de Nariño de Alcolíricos, Ujú. una canción que sin proponérselo, porque no la sacaron por el paro, sino que fue Ah, muy eso yo no lo sabía. coincidencial, ahorita le contaré más sobre eso, sin querer queriendo terminó encapsulando todos esos momentos de convulsión social que hubo durante el estallido social y siento que logró algo muy difícil para una canción y es salir de los audífonos y salir de los parlantes y convertirse en pancartas que uno vio en el paro, en afiches, En en arengas. arengas, en tweets, o sea, como que cobró vida y se volvió un manifiesto de ese momento para el país. Arribistas nietos de Nariño que se creen gringos. Pregunta por el baño, solo verás flechas. Te dirán que en el fondo, en la extrema derecha, hay un VIP, no te admiten. Vi al alcalde tirando pericles con las llaves de la City. Carlos vive hablando de su tierra. Visita la Sierra Nevada, luego abraza el de la motosierra. Bueno, yo quiero que primero hablemos pues de Alcolíricos, este trío de rap conformado en 1999 por Juan Fonegra, que lo conoces más como Gambetta, o el arqueólogo cuando está tras los beats. También Carlos Castro, que de hecho es su primo y al que conocen más como Castro, y Gustavo, mejor conocido como Faceta, y que es vecino de estos dos primos, en un barrio en Medellín que se llama Aranjuez. Y esto va a ser como fundamental el tema de Aranjuez porque pues es desde ese barrio desde el cual se desprende la identidad musical de Alcolíricos. O sea, vivir en Aranjuez moldeó desde el primer día pues las letras, la estética, como todos los temas que tocan Alcolíricos hasta el día de hoy. Y de hecho es del nombre, ¿no? O sea, que empieza por la y termina por la Z. Exacto. De hecho, creo que en el 99 ellos empezaron con otro nombre que se llama Arnés, con Z. Claro, la misma. Exacto. Y como en el 2001 o 2004, alguno de esos 2 años cambiaron el nombre, Ujú. ¿sí? ¿A usted cómo le va con la música de Alcolíricos? Me va muy bien. Es una agrupación que yo creo que ha significado mucho para la escena del hip hop y del rap nacional porque ha logrado salir precisamente como de ese nicho Sí. que tiene el hip hop en este país, que no voy a decir que no se hicieran cosas porque por algo existen La Etnia o está Crack Family Obvio. o un montón de otra gente que ha hecho cosas por esto, pero yo siento que ellos fueron los que dentro del alternativo lograron calar un poco en otros espacios. Sí. Y pues nada, como musicalmente hubo un amor ahí muy adolescente mío con ellos y también una locura y una relación muy linda de ellos también con mi mamá, que es una persona que ama como Ay, las pues, letras, es un ser que es muy ya. pilo y para muchas bolas a lo que se está diciendo y Ajá. es la fan número uno de Alcolíricos. Yo la he visto, los he visto con ella, he escuchado sus Ay, discos con brutal. ella. Entonces también salir de ese nicho creo que es lo que me parece más importante y llegar a espacios pues inesperados. Sí, a partir como de esas letras, ¿no? Como que siento que logran una identificación nacional a Total. muchos niveles. Entonces, sí, pues, o sea, Azeta lleva 26 años de carrera y yo diría que el álbum que los ayudó como a consolidarse a nivel nacional fue Servicios Ambulatorios, lo sacaron en 2017. Yo creo que porque en ese álbum le rindieron homenaje a lo que se ha gestado como la historia del rap en Colombia. Entonces tuvieron colaboraciones con La Etnia, pues como con diferentes agrupaciones de rap ahí y luego en 2021 sacan su álbum Aranjuez, que ahí está la Casa de Nariño Ujú. y ahí yo diría que fue como una consolidación pues a nivel nacional, pero también a nivel internacional, también a partir de otras colaboraciones y también madurando como un sonido ya muy
icónico y específico de Alcolíricos, que yo diría que es un sonido que no obedece a las tendencias del hip hop en el país, ¿sí? Como que ellos van por su lado. Y pues precisamente ese álbum se vuelve como esa carta de amor definitiva al barrio, que a mí me parece que es curioso, pues que siempre toda la vida han hablado de Aranjuez, pero solo hasta 2021 decidieron que iba a llamarse un álbum pues como su barrio, ¿no? Luego de 20 años de carrera aproximadamente. No sé si recuerda la letra, que ya vamos a hablar un poco de eso, pero cuando la escuchó, ¿qué pensó? Y también como por el momento que estábamos viviendo, ¿no? Yo creo que el primer sentimiento estuvo relacionado directamente como con la contradicción, ¿no? Que es algo que vivimos constantemente en este país. Lo que decimos no está acorde a lo que hacemos. Pensamos tal, pero, ¿sabes? Como esa contradicción, creo que fue el sentimiento más grande que yo sentí en mí. Y creo que eso parte también pues del origen precisamente de este paro, que fue como una contradicción entre ser una persona muy importante en el país y no saber absolutamente nada de la situación del día a día que vive la mayoría de la gente. Yo ahí añadiría que es una canción muy ingeniosa, o sea, logran meter muchos temas de una manera como rápida, fugaz, pero con ese ingenio siempre muy arriba. Ese rap dura 3 minutos y 41 segundos y en solo ese tiempito nos habla sobre desigualdad social y económica, señala brechas súper infranqueables entre los ricos y los pobres, denuncia la corrupción en nuestro país, eso que usted decía como esa hipocresía moral, como esa contradicción de nuestra sociedad colombiana. También habla de racismo, de clasismo, nos hace un guiño como para que recordemos el paramilitarismo, el despojo de tierras, señala la represión policial, la desigualdad de género, porque habla incluso de aborto. Y en menos de 5 minutos. Exacto, o sea, todo, violación de derechos sexuales y reproductivos, las élites, o sea, es como todo el paquete completo. Y como ya le había dicho este dato, pues es una canción que se hizo antes del paro. Y tenemos ahí la voz de Sara Kapkin, que es una periodista cultural en el colombiano, muy fan de Alcolíricos, que nos echa bien el cuento. Native, yo creo que una canción como La Casa de Nariño explica muy bien lo que es Alcolíricos, lo que representa. El lanzamiento del disco Aranjuez estaba programado para esos primeros meses del 2021 y terminó coincidiendo con el estallido social. Entendiendo la magnitud de lo que estaba pasando en el país, ellos decidieron frenar el lanzamiento, pero publicaron La Casa de Nariño, que era una de las canciones del disco y que reflejaba perfectamente la situación que estábamos viviendo como país. Es muy importante tener en cuenta eso, porque ellos hicieron la canción no por el estallido. La canción estaba hecha desde mucho antes, pero reflejaba perfectamente lo que había llevado mucha gente a la calle a protestar y para muchos terminó siendo como un himno. Entonces no fue un asunto como de oportunismo, sino de conciencia, de convicción. Y yo creo que así ha sido siempre Alcolíricos en todas las canciones. Ahí siempre ha habido espacio para hablar de lo que vivimos como sociedad. Ellos nunca han dejado de decir lo que piensan y eso hay que reconocerlo y admirarlo, sobre todo en un país como este, donde tantos artistas se escudan en que la música es entretenimiento para no asumir nunca ninguna postura. La Casa de Nariño además tiene una música preciosa, es una canción que podría sonar en cualquier parte, en la radio incluso, y eso también es muy valioso porque lo que ellos nos están demostrando es que la música, para ser buena y comercial, no tiene que restringir lo que dice, porque la música además no es nada en sí misma, es la vida, con lo bueno y con lo malo. Está pues como para hablar de todo y Alcolíricos siempre lo ha hecho así. Yo creo que por eso son como una de las bandas más importantes del país, porque la música de ellos habla de nosotros, digamos, todos existimos ahí. Saber demasiado. No importan los muertos, lloran por un bus rayado. Solo les gustan las firmas de ahogados. Saben que sus protestas se quedan en las redes. La indignación dura 2 días máximo. Yo creo que si no hubieran nacido en Aranjuez, los Alcolíricos no habrían existido, estoy segura. Claro, es que es la columna vertebral de su trabajo. Exacto. Por eso me parece importante que hablemos un poquito pues del barrio mismo, que se ubica en el nororiente de Medellín, en la Comuna 4. Tiene 135.000 habitantes y el estrato que más predomina es el 3. También es uno de los barrios más peligrosos de la ciudad y pues siempre está ocupando un lugar muy infame, que es de los primeros lugares con la mayor cifra de homicidios en Medellín, que es como entre 30 y 40 asesinatos al año. Que eso es un montón. Es un montón.
no creo que no es tanto y es un montón para Claro. hablar de un solo barrio. No sé si sabía, pero esa relación de Aranjuez con la violencia se remonta incluso a tiempos antes de Pablo Escobar. Aunque bueno, es sin duda ese momento de la época del cartel de Medellín en el que se intensifica. Pues una de las bandas que lideraba el barrio era Los Priscos, que era a su vez uno de los frentes armados de Escobar en la época. Y probablemente esta historia que le estoy contando se repetía en muchos otros barrios de estrato medio o bajo, en donde la desigualdad económica reducía las garantías sociales de la población más joven. Yo creo que quienes nos están escuchando, pues si son de este país, saben lo que significaron los años 80, tanto para Medellín como para, pues, para el país en digamos, general. sí. Con el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el narcotráfico, la violencia, pero pues ya que estamos hablando específicamente de Aranjuez y de Medellín, yo ahí le explico un contexto general de desigualdad, porque esto del narcotráfico, la violencia y, por ejemplo, el ejemplo de Los Priscos que usted da, Está no viene relacionado sin duda exacto. con un contexto de la desigualdad. Claro. Exacto, no viene como de la nada, ¿no? O sea, hay un contexto de desigualdad que la ciudad venía arrastrando, diría yo, como desde la primera mitad del siglo pasado, que tenía muchas variables juntas. Entonces, había un montón de migración que estaba llegando a Medellín, o sea, la migración interna a Medellín creció un montón. La industria textil paisa entró en recesión y eso, pues, obviamente hizo que aumentara el desempleo y la pobreza y el abandono estatal ahí atravesado. Y todas esas variables, digamos, empeoraron la inseguridad en una época en la que, pues, Medellín era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Yo no sé si sus papás le han contado eso, Sí, pero sí, lo tengo presente. exacto, era como terror completo ir a esa ciudad o cada vez que hablaban de Medellín. Y con todo ese escenario de desigualdad, pues claro, llega el cartel de Medellín y empieza de muchas maneras a reemplazar al Estado y a convertirse ante los jóvenes, sobre todo, como en un escenario de oportunidades. Claro, en la única salida, pues. Exacto, como la única salida. Eso sumado a que Escobar siempre tuvo como esta idea de generar proyectos sociales a su manera. Por ejemplo, este barrio que se llamaba Medellín sin tugurios y que creo que hoy en día se llama el barrio Pablo Escobar, en donde le dio casas a gente que no tenía, ¿no? O el cartel llegaba repartiendo mercados a los barrios. O sea, como este tipo de actos que hacen que hasta el día de hoy, pues mucha gente en Medellín idolatre a Pablo Escobar, ¿no? Claro, sí, eso, ahí como lo voy entendiendo, es que se trata como de una cosa en doble sentido, ¿no? Como para ver si voy bien. Por un lado, el cartel que pues hacía todas estas iniciativas sociales y repartía mercados en los barrios más pobres, y por el otro lado, reclutaba a sicarios, por ejemplo, menores de edad incluso en barrios como Aranjuez, vendiéndoles esa idea como de plata fácil y de un mejor futuro, ¿no? Sí, o sea, es tal cual y siento que es lo que sigue pasando hoy en día. Claro, o pero a sea, su manera. Exacto, de diferente manera, pero eso es lo que sigue pasando pues en muchos barrios. Y lo que en pasó el de país. hecho después del narcotráfico con el paramilitar, ¿sabe? Como que igual Exacto. muchas Es una cosa que variables se va van- reciclando. Total, se van conectando para contar historias como esta. Exacto. Por ejemplo, esa es la historia de un muchacho que se llamaba Alquíbar, que es el hermano de Gilmer Mesa. Yo me imagino que usted ha escuchado sobre Gilmer Mesa. Claro, que es súper amigo de los alcohólicos, ¿no? De Aranjuez también, Exacto. escritor. Es este escritor paisa y que también en su obra se ha encargado de retratar a Aranjuez, pues en su caso desde la literatura con libros como La Cuadra o Aranjuez, y ahí es donde también cuenta como la historia de su hermano que pues termina siendo pues de... Una de estas personas exacto. afectadas por la desigualdad. Exacto, como una de estas bandas, hace parte de creo que de los Priscos mismos. Revisando entrevistas precisamente de Gilmer Mesa, hay una que me pareció muy especial, en la que el colombiano entrevista a Gambetta y a Gilmer juntos. Y ahí el escritor dice que tanto los alcolíricos como él entendieron que el barrio estaba ahí adentro donde vivían y no afuera. O sea, empezaron a ver cómo la gente buscaba irse a otro barrio o cómo a mejorar la opción de vivir en otro lugar, y que ambos desde el rap, pues alcolíricos, y desde la literatura Gilmer Mesa, empezaron a proponer algo que en ese momento parecía una
una locura porque nadie le estaba apostando a eso, que era quedarse en el barrio, o sea, quedarse ahí en el peligro, en la violencia, en la desigualdad y no irse a buscar barrios mejores. Entonces ellos proponían, en vez de cambiar de barrio, de aspirar a tener un barrio mejor o a vivir en un barrio mejor, pues ellos proponían más bien cambiar el barrio desde adentro. Exacto, con esta idea pues de que el barrio a la final es la gente que lo habita, que siento pues que es una apuesta muy poderosa. Y hoy en día le preguntamos a Hilmer sobre cómo continúa esa apuesta barrial. En este 2025 y siempre ha significado saber qué es como las cosas que nos brinda el barrio. Por un lado, por supuesto, no desconocer que es un ambiente a veces que se torna hostil y que es, digamos, metafóricamente, es un ambiente que tiene dientes y que si uno se descuida muerde. Pero también que da unas cosas importantísimas, una solidaridad a toda prueba, da una lealtad a cosas muy importantes, da la verdadera amistad. La calle y el concepto barrial crea una vecindad que es muy parecida a lo que yo considero como una suerte de familia extendida. Entonces, entendiendo esa familiaridad como los códigos que se dan en torno a una familia y que se respetan para siempre, eso también pasa en el barrio, en una cuadra primero y después en un barrio en general. Entonces eso es tener el barrio adentro. Y las cosas, es decir, es crear casi que una ética que todo el mundo practica sin haber hecho como una suerte de pacto entre todos, sin haberlo firmado, pero todos tenemos una ética como de ciertas cosas que se hacen en el barrio. Ahora vuelvo y repito, sin desconocer también un montón de cosas y situaciones que el barrio da, que son muy complicadas, muy hostiles, muy violentas, muy jodidas, que es también una vaina que se comprueba en las familias. También en las familias hay unas envidias, unos rencores, unas cosas muy tesas, pero da lo otro que sustenta a la familia, que son los afectos, la solidaridad, la lealtad, etc. Justifican, te sacan de tu tierra con mentiras blancas. El colmo que esos falsos tengan zona franca. Solo buscan llenar sus arcas. Siguen como si nada, como si nadie, como si nunca. Quedamos los de Ruana peleando por política en el centro de la ruina democrática. Esa relación igual que es la que les ha dado a ellos como un camino, ¿no? Desde su nombre hasta pues ese álbum. Siento que igual ha sido muy ambivalente, ¿no? Como que si bien pues les ha dado todo, también les ha quitado muchísimas otras cosas. Y eso es algo que también se dice, de hecho, en la canción Aranjuez, ¿no? Es como un pedazo que dice me da y me quita y me da, como estado mental, me da y me quita y me da. Y siento que es full eso, como una relación de una u otra manera. Y como lo mencionábamos antes, también súper opuesta. Sí, yo siento que quizá por eso se tardaron tanto tiempo en bautizar un álbum Aranjuez, como ya haciendo las paces con esa idea de es como un estado mental que me quita y me da precisamente, y de pronto se demoraron todo ese tiempo como en interiorizarlo, no sé. Yo pienso que igual este álbum Aranjuez fue para hablarle a un barrio más grande que era Medellín y diría yo como Colombia misma, y mucho más en ese momento coincidencial del estallido social, donde pues los versos de ese rap específico los sentimos más que nunca. Si les digo que bailo me sacan, vine a tirar piedra mientras beben whisky en las rocas, salen a marchar en camioneta, los ricos también lloran, la muerte del pobre justifica. Bueno, y ya para hablar más concretamente de lo que fue el paro, el estallido social, voy a hacer como un paneo muy veloz sobre pues lo que pasó hace 4 años, y es que el 28 de abril de 2021 todo el país se movilizó de manera masiva, sobre todo los jóvenes, porque estábamos descontentos, estábamos inconformes con la desigualdad que se estaba viviendo en el país y que se profundizó con la pandemia en ese momento. ¿Usted marchó en el paro o recuerda la primera vez que marchó o las primeras veces que marchó? Sí, lo recuerdo muy bien porque era justamente uno de mis últimos años de la universidad, y me acuerdo mucho de alguna vez estar trabajando con unas compañeras en la casa
y que el paro se pusiera tan duro que no pudieran devolverse y les tocara como quedarse a dormir, por ejemplo. Y ya como marchando, me acuerdo mucho que en mi barrio, que es La Macarena, nos hacíamos como en la quinta frente a las torres del parque y como que colapsábamos, ¿no? Cerrábamos la quinta como con cacerolas y pues bueno, cada quien en su manera de protestar. Y en cuanto a las marchas, yo empecé a marchar ya más adelante, pero sí terminé haciéndolo y eso me causó, por ejemplo, me acuerdo mucho un regaño de mi abuelo que decía que yo porque me estaba metiendo en cosas que no me afectaban, porque la única manifestación así como pública en internet que yo hice en ese momento mío, pues manifestándome, fue un cartel muy lindo que hicimos precisamente con mis compañeras, con las que le contaba ahorita, que decía, por las muertes en el campo se marcha en las ciudades. Y siento que si bien pues nosotros no estábamos viviendo eso de primera mano, pues sí fue algo que nos tocó en distintos niveles. Sí, sí. Sí, yo creo que ahorita que mencionaba lo del cacerolazo, creo que toda persona recuerda como su primer cacerolazo del Total. paro porque fue como algo... Como las ollas así, que uno no Exacto. sabía que de golpearlas tanto se iban a pandear. Yo todavía tengo uno de esos sartenes. Sí, y también como tan espontáneo, ¿no? Sí. O sea, fue una cosa muy espontánea. Sí, precisamente fue la desigualdad lo que rebosó como la copa. Y ahí estábamos en un contexto en el que el exministro de Hacienda de ese entonces, Alberto Carrasquilla, estaba pasando una reforma tributaria, intentando pasar una reforma tributaria durante el gobierno de Duque, y en una noche en entrevista con Vicky Dávila, el señor menciona como el precio de una canasta de huevos, de cuánto costaba una canasta de huevos. No recuerdo ahorita el precio, era como 8.000. Como la mitad, Sí, una cosa, yo creo que menos de la desfasada. mitad. Le dio a entender a todo el país como este señor no tiene ni idea de cuánto vale mercar en este país, ¿no? Claro, es que puede verse en este momento, y si no hubiese pasado el paro, como algo menor, pero realmente fue la prueba de que en plena pandemia, cuando tanta gente estaba poniendo, no sé si se acuerda, banderas rojas como Obvio. en sus casas, como señal de que estaban pasando hambre, el ministro de Hacienda del momento ni siquiera sabía cuánto costaban los productos básicos de la canasta familiar colombiana. Y fue ahí que todo el mundo pues decidió salir a marchar en contra de esa reforma. Exacto, o sea, mucha de la gente que estaba con banderas rojas en las casas, pues era gente cuyo trabajo dependía de salir a la calle, ¿sí? O gente que tenía pues un empleo informal, y muchas de esas personas pues por cuenta de la pandemia, del confinamiento, de las restricciones de movilidad, pues no podían salir a la calle, y si no salían a la calle pues no producían, y si no producían pues no comían, así de simple. Para darle un pequeño ejemplo, en este país el empleo informal es muy grande, o sea, llega al 57,7% según cifras del DANE de este año. Es decir, de cada 10 empleos, prácticamente 6 son informales. De hecho, en este gobierno ha aumentado el empleo, pero ha aumentado de manera informal. Y si nos vamos a cifras aún más concretas de esa época de la pandemia, según Oxfam Colombia, la pandemia empujó a más de 3 millones de personas a la pobreza extrema. O sea, es casi que la misma cantidad que vive en Cali. Es una ciudad entera. Exacto. Ahí siguiendo como con datos de este año, yo me encontré con el coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad pues en el mundo, y me encontré con que este año quedamos en el tercer lugar entre los países más desiguales después de Sudáfrica y Namibia. Es una cosa que viene pasando en los últimos años, o sea, somos uno de los países más desiguales del mundo, como bien dice, y para que se haga una idea de cómo opera esto, según Oxfam Colombia, el 1% más rico en Colombia acaparó 8 veces más riqueza que el 50% de la población más pobre. Esto empeoró durante la pandemia, obviamente. Es que es muy fuerte pensar que el nivel de pobreza de tantas familias, el hambre y la falta de acceso a servicios básicos, hiciera que durante la pandemia incluso cosas que nos estaban afectando a nivel mundial, como el coronavirus, pasaran a un segundo plano. Sí. O sea, pensar que la desigualdad era tanta que cientos de miles de personas salimos a las calles sin miedo a contagiarnos, y salieron muchas más. Y además de eso, sin miedo a enfrentarse al que diría yo ha sido uno de los despliegues de abuso policial más fuerte de estos últimos años. Sin duda. Ahí para añadir otro dato, según la ONG Temblores, del 28 de abril al 26 de junio de 2021, en el marco del paro, ellos pudieron registrar 4.687 hechos de violencia policial. Entre estos, 44 homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública, la gran mayoría que pues siguen impunes, 1.617 víctimas de violencia física,
228 víctimas de disparos con arma de fuego, 82 de agresiones oculares, 28 de violencia sexual y más de 2.000 detenciones arbitrarias. A mí me parece que dar como todo este compendio de cifras es una manera de no olvidar lo que pasó hace ya casi 5 años, que yo pienso en estas cifras y recuerdo los videos y recuerdo todo lo que vivimos y pues francamente me vuelve como a pasar un escalofrío, ¿no? Claro, es que es fuertísimo pensar que esta historia resumida es como que el país salió a movilizarse masivamente pues en contra de las desigualdades a niveles, pues a diferentes niveles, y en miles de casos lo único que encontró y que recibió de parte del Estado fue represión y abuso. Sí, ese fue el contexto brutal que vivimos en la pandemia y ahí, en todo eso que estaba pasando, la canción de Alcolíricos llegó, se publicó y empezó a diseminarse entre la gente que salía a marchar y que cada vez se sentía más identificadas pues con sus versos. Santiago Sembrano, editor web de la revista Gaceta y periodista cultural especializado en rap, nos contó un poco de lo que recuerda sobre cómo se fue diseminando la Casa de Nariño en ese momento. En el 2021, cuando entramos en paro, yo estaba viviendo en Medellín y por esos días, cuando salió la Casa de Nariño, empecé a ver en las marchas que los carteles y las pancartas tenían esos versos de Castro y de Gambetta. Y creo que fue muy interesante pillar cómo ese descontento general, esa ansiedad, esa rabia, encontraba un canal, una forma de ser más elocuente, contundente y una forma como de hablar por todos y para todos en esa canción, como esa sensación que tiene el gran arte de esto era lo que quería decir y no sabía cómo decirlo. Fue recibida de inmediato como una voz general que podía impulsar las pancartas y darles una poética distinta. Creo entonces que marcó también un punto de inflexión para Alcolíricos, que estaba a punto de lanzar el nuevo disco, uno que los haría aún más grandes, pues bueno, llevan siendo más grandes cada año durante los últimos 15 años, pero en ese momento con esa canción demostraron que en su ascenso vertiginoso no se iban a separar de sus principios y de su voz política, de sus opiniones cortopunzantes, sino que al contrario, iba a ser sobre esas opiniones cortopunzantes que iban a cimentar su éxito. Entonces creo que funciona muy bien como declaración de principios en sí misma y sobre todo teniendo en cuenta el contexto del paro y cómo fue recibida por Medellín en esos meses. Creo que era mayo, abril y mayo. Uno salía a las manifestaciones y todas las pancartas, bueno, no todas, pero en todas las manifestaciones había pancartas de la Casa de Nariño. Entonces eso muestra su impacto más que cualquier análisis que yo pueda hacer. Bueno, y Gilmer Mesa también nos contó su opinión sobre la Casa de Nariño. Claro, pues yo recuerdo cuando la escuché, por suerte para mí Gamba y Carlito siempre me mandan a mí las canciones antes de que salgan. Yo cuando la escuché me pareció una cosa extraordinaria, como me sigue pareciendo hoy en día. Me parece que cogía bien el pulso de lo que estaba pasando. Estábamos apenas en pleno estallido social y ellos ahí con esa inteligencia, velocidad y capacidad enorme que tienen de poner el mundo en unas píldoras narrativas increíbles, hicieron una obra magnífica, una obra estupenda. Y que de hecho no solo daba cuenta de lo que estaba pasando, sino también que presentaba una postura de lo que pensaban ellos sobre lo que estaba pasando. Entonces me parece que tiene las dos cosas. Y el álbum, yo creo que en mi top de álbumes de Alcolíricos, que es lo mismo que decir en mi top de álbumes de música colombiana que yo conozca, por supuesto, de todos los géneros, porque me parece que Alcolíricos es el que ha hecho la mejor música en Colombia de los últimos tiempos y una de las mejores de toda la historia, y no solo de Colombia, sino de América Latina. El álbum Naranjo se da guerra muy cercano con el de Servicios Ambulatorios, que son como sus obras capitales, aunque en ellos todas las obras son magníficas, pero esos dos álbumes me parecen obras capitales, me parecen muy actuales, con una forma escritural tremenda, con unas frases o punchlines
que son increíbles. Entonces, bueno, es una maravilla de álbum. Bueno, para ir cerrando, yo creo que hemos dicho mucho sobre la letra y que la letra y que la letra, pero pues no hemos revisado a fondo Total. la letra. Entonces quisiera que, pues a ver, es como muchos versos, pero que revisáramos algunos versos de la canción, porque si nos la ponemos a revisar toda, quizás nos quedamos todo el día, pero sí un poco entender el fenómeno, que qué es lo que dicen en esta canción que logró conectar con tanta gente en ese momento. Yo creo que está bueno entonces arrancar con ese primer verso que entra como un puñetazo y que resume un poco pues toda el alma de la canción. No es un insulto que nos digan campesinos o indios, arribistas nietos de Nariño que se creen gringos. Pregunta por el baño, solo verás flechas, te dirán que en el fondo, en la extrema derecha. Es que de entrada ya te están hablando de esa desigualdad, ¿no? Como la más profunda ahí. O sea, a un lado están las élites eternas que gobiernan este país desde que tenemos memoria de república, y en el otro lado están las mayorías, que es la población campesina, la población étnica, que ahí pues mencionan campesinos o indios, y ya en estos dos versos se marca eso, como los excluidos contra los poderosos. Es muy poderoso que ese inicio de la canción también reivindica a esas poblaciones excluidas, ¿no? O sea, en vez de la estigmatización del ser campesino o ser indio, se convierte como en una reivindicación de ese insulto, como de apropiémonos de lo que somos, que es igual un llamado que ellos hacen constantemente en sus letras. Sí, y ahí le añaden ese detalle que a mí me parece muy fino, como de nietos de Nariño, porque señala ese fenómeno tan colombiano, diría yo también diría que incluso latinoamericano, pero en el caso nuestro, ese fenómeno de que el poder esté tan concentrado en tan pocos apellidos desde el inicio de esta nación. Por De hecho, nombrar ahí algunos, no sé, los López, los Santos, los Miquelsen, los exacto. Ospina. Ajá, los Uribe, ¿no? O sea, de hecho hay una investigación realizada por un congresista que identifica pues que este país lleva 200 años siendo gobernado por las mismas 40 familias, o sea, imagínense eso. Bueno, y eso de que se creen gringos también es una crítica como a esa vocación colonial que no nos hemos podido quitar, ¿no? O sea, hoy en pleno 2025 seguimos mirando para arriba y pues no es Pa' algo afuera, pa' para afuera. afuera, para arriba, para el norte global, Total, como total. que no es algo fortuito, sino pues precisamente es esa desigualdad ya a nivel más macro entre el norte y el sur global, ¿no? Como viene de esa historia de ser colonizados. En este infierno enseñan religión, educación no es laica, es católica y mastica desde el interior. Gente de bien, con foto en Hacienda Nápoles, vas a recoger café, terminas con las botas al revés. No, es que son muy brutales, como logran encapsular así en tan poco espacio. hilarlo todo. Exacto. O sea, yo creo que ahí uno de los versos que más me llaman la atención o que me parecen muy finos es cuando dicen que mastican desde el interior, porque Total. es muy ingenioso para señalar esa lógica centralista, como de que todo sucede en la capital, todo se mira desde acá, como que todo lo que no es la capital es la periferia, ¿no? Y además ahí los alcolíricos mencionan en muy pocas palabras, una vez más, uno de los hechos que más han marcado pues nuestra historia en los últimos años, que pues con esta frase del café y las botas hace una alusión que todo el mundo entiende a los mal llamados falsos positivos, que son las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército que fueron presentadas como bajas en combate en varias zonas del país, como Urabá, Soacha, Ciudad Bolívar, Casanare, Huila, bueno, entre muchos otros. Esto según la JEP entre 2003 y 2008, que pues han registrado que hubo al menos 6.402 casos de estos, que pues es un número que se volvió como también una gran consigna a lo largo y ancho del país. Y ahí yo creo que hay que apuntar y también tener presente, como en toda esta clave de desigualdad que hemos venido manejando, que no se nos puede olvidar que las víctimas de estos casos fueron precisamente jóvenes empobrecidos que habitaban zonas periféricas de los territorios, ¿no? Y que contaban precisamente con una mayor vulnerabilidad social, menos acceso a servicios y a derechos básicos, y muchos de ellos en zonas rurales, que eran jóvenes también que si desaparecían no iban a ser buscados por las autoridades, como si hubiese pasado con un joven en un barrio, no sé, de Bogotá, por ejemplo. Rosales. Total, así es como opera la desigualdad, ¿no? Como con ese tipo de violencias primero simbólicas y luego muchas otras materiales, como en este caso específico, la desaparición forzada. Todo se vuelve como un ciclo ahí muy difícil
pues como de eliminar, porque quienes estaban detrás eran militares que estaban detrás de un incentivo económico por parte del ejército, en muchos casos militares que también venían de entornos empobrecidos y muchos recursos. Esto no es ninguna justificación, obviamente, pero es como para dar un ejemplo de cómo esto sucede en el marco de un ciclo que no termina en Colombia. Y que está relacionado directamente con la desigualdad en muchísimos ámbitos. Exacto. También mencionan ese concepto de la gente de bien, los alcohólicos, ¿no? Como que, y yo siento que esto se convirtió en un término que en los últimos años se ha usado mucho para referirse a esos sectores más privilegiados y sobre todo sectores que buscan que las desigualdades sigan y se mantengan para su propio beneficio. Y a mí siempre me ha parecido un concepto muy odioso porque, o sea, es la gente de bien, o sea, ¿quién es la gente de no bien? Sí, como nosotros somos la gente de bien y luego la gente que no es de bien, pues son precisamente las minorías, las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, los indígenas, los afro, Exacto. En resumen, la mayoría de este país. Exacto. Esto es un tema comercial y van al baile. Esto es un tema comercial y van al baile. Esto es un tema comercial y van al baile. Tú verás estatuas y manos en el aire. Esto fue Cancionero Nacional de la Desigualdad, un podcast producido por 070 Podcasts con el apoyo de Oxfam Colombia y de Justicia. La investigación, el guión y la locución estuvieron a cargo de Sofía Rojas y Natalia Guerrero. La edición de Andrés Villegas y Juana Lugo y la identidad gráfica de Isabela Londoño y Laura Zambrano. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.